Realicemos ahora el siguiente ejercicio. Hay que considerar los elementos neutros que tenemos aquí, anotados con la letra A hasta la G. Cada uno de ellos tiene distintas condiciones que debemos respetar. Para ordenarlos con respecto a el tamaño desde el más pequeño al más grande, primero lo que tenemos que determinar, y no se olviden nunca que es muy importante, la última configuración electrónica de cada elemento para determinar si están dentro de un mismo grupo o un mismo periodo. En este caso comenzamos con A. A me dice que termina en 3s2. Seguimos con B. B me dice, cuando pierde un electrón, queda isoelectrónico con el gas noble del periodo 2. Yo sé que el periodo 2 tiene completos sus orbitales como gas noble 2s2, 2p6. Seguimos en la siguiente distribución electrónica y vemos que es 3s1. Cuando pierde este electrón, queda isoelectrónico con el gas noble. ¿Qué pasa con C? C me dice que cuando gana un electrón ahora queda isoelectrónico con el gas noble del periodo 3. ¿Qué significa eso? Cuando gana un electrón va a quedar isoelectrónico. Eso significa entonces que sería 3s2, 3p5. Al ganar el electrón, completaríamos el orbital P con 6 electrones. Vamos a D ahora. D me dice que está en el periodo 3. Anotamos el número 3. Y posee 3 orbitales P semillenos con electrones en su último nivel. Por lo tanto, acordarse que los orbitales P están semillenos cuando entran de a uno los electrones y ninguno de ellos está apareado. Entonces, con ello puedo concluir que sería 3s2, 3p3. Después, la letra E me dice que n es igual a 3. Está dando el nivel. L es 1. Acordarse que cuando la letra era L era 1, la letra era P. Pero cuidado con el detalle. Cuando L es 1, lo voy a anotar aquí, después vamos a terminar a lo que vamos a llegar, sería P. Me está diciendo que P tengo que llegar a M igual 0 con el spin más un medio. Eso significa que P, acordarse que eran 3 orbitales atómicos. Y me está diciendo que M tengo que llegar a 0. Este era menos 1, 0, más 1. Por lo tanto, tengo que llegar a 0. Pero el detalle está con más un medio, es decir, no alcanzo a variar ningún electrón. El spin es positivo. Entonces, ¿cuántos electrones tengo en total? Tendría 2. ¿Cuál es el detalle que tienen que tener muy claro aquí? Que yo no puedo terminar una configuración directamente con P. Siempre tengo que comenzar con el orbital S, que es el de menor energía. Entonces, aquí me va a quedar 3s2, 3p2. El elemento F me dice que tiene 16 protones. Implícitamente, como estamos hablando de elementos neutros, tiene 16 electrones. Y al realizar la configuración electrónica, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, serían 16. Entonces, ¿cuál es la última configuración de F? Sería 3s2, 3p4. Y por último G, que me está diciendo que ocupa 6 orbitales completos con electrones y 2 orbitales p vacíos. Entonces, comenzamos a hacer la configuración, acordarse que ese era un orbital, 2s2, otro orbital más, son 2. 2p6, tengo 3 más, son 5. Después, 3s2, son 6. Aquí ya tengo 6 orbitales completos con electrones, pero también me está diciendo y 2 orbitales p vacíos. Eso significa que en este caso tendríamos que hacer 3p. Si yo sé que p son 3 orbitales, coloco un electrón y ahí me quedan los 2 vacíos, sería 3p1. Entonces la última configuración de G sería 3s2, 3p1 y ahí cumplo con las condiciones de los elementos que tengo acá. Después que hemos visto y haber determinado, de acuerdo a las condiciones que me están dando, de cada una de las características para determinar la configuración electrónica de cada uno de los átomos, podemos concluir que todos estos átomos, desde el A al G, están en un mismo periodo, porque tienen la misma cantidad de niveles, pero lo que tienen distinta es la cantidad de electrones de valencia. Entonces, acordarse a la vez que el elemento más pequeño es el que tiene más, en este caso, más electrones de valencia.
Veamos cuál es el más pequeño de todos. A tiene 2 electrones de valencia. Lo voy a ir anotando aquí para que nos quede más claro. B tiene 1 electrón de valencia. C tiene 7 electrones de valencia. D tiene 5 electrones. E tiene 4. F tiene 6 electrones. Y por último G tiene 3 electrones de valencia. Entonces, de acuerdo a nuestra mentalidad, a nuestra conclusión de que a medida que aumenta el Z, acordarse en un periodo, va aumentando la cantidad de electrones de valencia, el átomo se va haciendo más pequeño, y aquí me están diciendo que los ordene de menor a mayor tamaño, es decir, cuál de los átomos es el más chico. Vemos que el átomo que tiene más electrones de valencia, o estamos en un mismo periodo, en este caso es C. Entonces, C tiene menor tamaño, sigamos el que le antecede, el que tiene 6 electrones, sería F. F va a ser de menor tamaño. Veamos el que tiene 5 electrones, que D. D tiene menor tamaño que el que tiene 4 electrones, es decir, E. Y E es de menor tamaño que el que tiene 3 electrones, que sería G. Y G es de menor tamaño que el que tiene en este caso 2 electrones, que sería A. Y A es de menor tamaño que el que tiene 1 electrón, que sería B. Y ahí entonces tengo el orden de menor a mayor tamaño. Analicemos la segunda pregunta que nos están planteando. Dice que ordenemos los elementos dados de menor a mayor potencial de ionización. Que tenemos que tener claro que el tamaño del átomo es inversamente proporcional a la cantidad de energía que necesito, en este caso del potencial de ionización. Entonces, si nos están preguntando el de menor potencial, significa que es el átomo más grande. Y veamos cuál de todos estos átomos es el más grande, el que tiene menos electrones de valencia, y vemos que es B. Entonces, como respuesta correcta sería B tiene menor potencial de ionización. Seguimos con el que es un poco más pequeño que B, que sería A. Y A tiene menor potencial de ionización que el, en este caso, que G, que tiene 3 electrones de valencia. Y este menor que E, que tiene menos, este menor que D, menor D, que en este caso F, y este tiene menor que en este caso sería C. Podemos concluir entonces que B sería el átomo más grande y C sería el átomo más pequeño, por lo tanto B necesita menos potencial y C más potencial. Analicemos ahora una tercera pregunta y me están diciendo que los ordene a los elementos de menor a mayor electronegatividad. Siempre tenemos que considerar que el tamaño del átomo es inversamente proporcional a cualquiera de las energías. Acordarse que las 4 tipos de energía que hemos analizado, lo único que varía es el concepto, pero la variación es la misma. Entonces, tenemos que ver aquí el que tiene menor electronegatividad, y el menor electronegatividad es el elemento más grande en tamaño. Y vemos aquí que el elemento más grande en tamaño sería B. Entonces, B es, en este caso, de menor a mayor electronegatividad. B necesita menor electronegatividad que A, y este menor que G, menor que E, menor que D, menor que F, y por último menor que, en este caso, el más pequeño, que sería C. Se dan cuenta que determinando, en este caso, cuál de los átomos es más grande y el más pequeño, es mucho más fácil para ustedes determinar qué necesita mayor o menor de cualquiera de las energías que les pueden plantear. Siempre tengan claro que para determinar, en este caso, qué necesita más o menor cualquier tipo de energía, lo primero que tienen que determinar, configuración electrónica, ver si están en un mismo grupo o periodo los elementos, y en base a eso, y sabiendo ustedes que los elementos de un mismo periodo, el más pequeño, el que tiene más electrones de valencia, pueden fácilmente determinar el orden que le pidan con respecto a mayores o menores energías.